En una familia donde el poder político era la moneda de cambio y la perfección pública era obligatoria, hubo una hermana que nunca encontró su lugar. Una mujer que soñaba con Hollywood mientras sus hermanos conquistaban Washington, que luchaba con el alcoholismo mientras la dinastía Kennedy brillaba ante el mundo, que se divorció cuando ninguna mujer Kennedy lo había hecho antes. Esta es la historia de Patricia Kennedy, la hermana olvidada, la que desapareció en las sombras de Camelot. Hola a todos. Antes de comenzar, me encantaría saber en los comentarios si alguna vez has sentido que no encajabas en tu propia familia. Escribe tu experiencia. El 6 de mayo de 1924, en Brookline, Massachusetts, nació la sexta hija de Rose y Joseph Kennedy. Patricia Helen Kennedy llegó a un mundo de privilegios inimaginables, a una familia que ya estaba construyendo un imperio de poder y ambición. Pero desde el principio, algo era diferente en ella. Mientras sus hermanos mayores competían ferozmente por la atención de su padre y el favor familiar, Patricia observaba desde la periferia con ojos que veían demasiado. Su padre Joseph, el patriarca implacable que dirigía a su familia como si fuera una corporación, vio en ella algo inesperado. Una vez dijo que Pat era la que tenía cabeza para los negocios, que ella podría dirigir Hollywood si se lo propusiera. Eran palabras poderosas viniendo de un hombre que había hecho su fortuna en el cine. Pero esas palabras también cargaban una ironía cruel, porque en el mundo Kennedy las mujeres no dirigían nada. Eran esposas, madres, símbolos de respetabilidad católica. En 1945, Patricia se graduó de Rosemont College en Pensilvania. Durante sus años universitarios, dirigió y actuó en producciones teatrales, alimentando su fascinación por el mundo del espectáculo. Pero los Kennedy no criaban a sus hijas para que persiguieran sueños propios. Después de graduarse, Patricia hizo algo audaz. Se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar en el departamento de producción de NBC. Era un trabajo modesto para alguien con millones en un fondo fiduciario. No necesitaba trabajar, pero lo hacía de todas formas. En 1949, con 25 años, Patricia se mudó a Los Ángeles, al corazón de Hollywood, lejos del control diario de su familia. Allí conoció a un actor británico encantador, adicto al alcohol y las mujeres, llamado Peter Lawford. Su hermano John se lo presentó. Fue el comienzo de una relación que entrelazaría a la familia Kennedy con el mundo de Hollywood, con Frank Sinatra, con Marilyn Monroe y con secretos que permanecerían ocultos durante décadas. Hollywood la recibió con luces cálidas y promesas rápidas, pero la familia Kennedy nunca creyó en promesas que no pudieran controlarse. Patricia no era la hija destinada a los titulares políticos ni la hermana que abría camino en Washington. Era la que miraba hacia el oeste, hacia un mundo de actores, fiestas y contratos. Un mundo que para los Kennedy podía ser útil, pero también peligrosamente impredecible. Peter Lawford era justo eso, impredecible. Tenía acento británico, modales de estrella y una facilidad natural para entrar en cualquier habitación como si ya le perteneciera. Para Patricia, que llevaba años intentando ser alguien más que un apellido, él parecía una puerta. Para su familia, él podía ser un puente, una forma elegante de acercarse a la maquinaria del espectáculo sin mancharse las manos. La relación avanzó deprisa y en 1954 Patricia se casó con Peter Lawford. A simple vista, era una boda que combinaba glamour con linaje, cine con política, California con la vieja costa este. Pero la unión también la colocó en una zona de nadie, porque Patricia no terminaba de ser una estrella de Hollywood ni una figura del clan político. Era la esposa de un actor, sí, pero también seguía siendo una Kennedy, y esa doble pertenencia empezaba a exigirle más de lo que parecía. En los años siguientes, Patricia se convirtió en madre de 4 hijos,
mientras su vida se llenaba de cenas interminables, teléfonos que sonaban tarde y amistades que parecían brillantes por fuera y frágiles por dentro. Su casa se fue volviendo una especie de cruce de caminos, un lugar donde el entretenimiento podía rozar el poder y el poder podía disfrazarse de entretenimiento. En el centro de esa escena, Patricia sonreía para las fotos y guardaba silencio cuando el silencio convenía. Desde fuera, el relato era perfecto. Una Kennedy en Hollywood, una madre de familia, una mujer educada y elegante. Pero por dentro, la pregunta que la perseguía desde joven regresaba con más fuerza. ¿Qué lugar le quedaba a alguien que no encajaba del todo en ningún lado? Y cuando una persona vive demasiado tiempo sin un lugar propio, empieza a buscarlo en sitios que no perdonan. A partir de aquí, lo que parecía un cuento de prestigio se irá volviendo otra cosa, porque en la historia de Patricia Kennedy, el verdadero giro no llega con una tragedia pública. Llega cuando la vida privada empieza a cobrar su precio y el apellido ya no alcanza para tapar las grietas. Los años 50 trajeron algo inesperado para Patricia. Su hermano menor, John Fitzgerald Kennedy, comenzó a escalar en la política nacional con una velocidad que nadie había anticipado, y cuando la familia se movilizaba detrás de un objetivo, todos debían servir. Patricia no fue la excepción. Desde California organizaba eventos de recaudación de fondos, abría puertas en Hollywood, conseguía donaciones de productores y actores que jamás habrían respondido a una llamada de Boston. Era útil, pero seguía siendo invisible. Mientras sus hermanas Eunice y Jean destacaban en la caridad y el activismo social, Patricia quedaba como la cara bonita en las fotografías de grupo, sonriendo junto a Peter, saludando a los fotógrafos sin decir nada demasiado importante. La prensa la mencionaba como decoración, no como figura, y esa sensación de ser un accesorio dentro de su propia familia comenzaba a desgastarla por dentro. El matrimonio con Peter se volvía cada vez más complicado. Lawford bebía más de lo que admitía, y las mujeres aparecían en las conversaciones con demasiada frecuencia. Había noches en las que Patricia esperaba en casa, mientras su esposo asistía a fiestas donde el límite entre la diversión y el descontrol se difuminaba por completo. Pero una mujer Kennedy no se quejaba. Una mujer Kennedy aguantaba, sonreía, mantenía la compostura pública. Entonces llegó 1960. John Kennedy se lanzó a la carrera presidencial y la familia entera se convirtió en una máquina perfectamente coordinada. Patricia viajó, habló en actos, apareció en las fotografías correctas, pero en privado su vida se empezaba a romper. Peter Lawford, que había sido útil para la campaña como enlace con Frank Sinatra y el círculo de celebridades demócratas, también empezaba a ser un problema. Sus excesos eran cada vez más difíciles de ocultar. Cuando John ganó la presidencia, la familia Kennedy alcanzó su punto más alto. Camelot era real. Pero para Patricia, esa gloria compartida tenía un sabor amargo. Ella había ayudado a construir ese triunfo desde las sombras, pero su nombre nunca apareció entre los arquitectos. Era la hermana de California, la que vivía lejos, la que parecía más interesada en las alfombras rojas que en las trincheras políticas. Y aunque nada de eso era del todo cierto, la etiqueta ya estaba puesta. Lo que vendría después sería peor. Porque en los años que siguieron, Patricia Kennedy no solo vería cómo su matrimonio se desintegraba, también vería cómo su familia entera comenzaba a romperse, una tragedia detrás de otra, y cómo ella, siempre en la periferia, sería testigo de todo sin poder hacer nada para detenerlo. La Casa Blanca de los Kennedy era un escaparate de elegancia, cultura y poder. Pero detrás de las cámaras, la relación entre Patricia y Peter Lawford se pudría desde adentro. Él
pasaba más tiempo con Frank Sinatra y el Rat Pack que con su propia familia. Las fiestas se volvían más salvajes, las ausencias más largas y las explicaciones más débiles. Patricia lo sabía todo, pero callar era parte del entrenamiento Kennedy. Lo que hacía todo más complicado era que Peter se había convertido en una pieza clave del entorno presidencial. Era el intermediario entre John Kennedy y el mundo del espectáculo, el que organizaba encuentros discretos, el que facilitaba contactos que la familia necesitaba mantener lejos de los registros oficiales. Y entre esos contactos estaba Marilyn Monroe. Patricia sabía que algo ocurría, aunque nadie lo dijera en voz alta. Las llamadas tardías, las conversaciones interrumpidas, las sonrisas tensas cuando ciertos nombres se mencionaban en su presencia. Patricia nunca habló públicamente sobre esa noche, sobre lo que sabía o lo que sospechaba. Pero algo cambió en ella después de eso. Empezó a beber más. Empezó a aislarse más. La fachada de la esposa perfecta comenzaba a agrietarse, y aunque la familia lo notaba, nadie intervenía. En el mundo Kennedy, los problemas personales se resolvían en privado, con discreción absoluta, o simplemente se ignoraban hasta que explotaban. Y entonces llegó noviembre de 1963. Dallas. El asesinato de su hermano John. Patricia estaba en California cuando recibió la noticia. El mundo se detuvo. La familia entera quedó sumida en el shock, en el duelo público y privado. Pero para Patricia, la tragedia no solo era la muerte de su hermano. Era también la confirmación de que nada de lo que habían construido era seguro, que toda esa perfección era frágil y que el apellido Kennedy no protegía de nada. Después de Dallas, nada volvió a ser igual. La familia quedó rota, dispersa emocionalmente, y Patricia, que siempre había estado en los bordes, ahora estaba aún más sola. El duelo en la familia Kennedy no era como el de otras familias. No había espacio para el colapso emocional ni para la debilidad pública. Rose Kennedy, la matriarca, exigía fortaleza, fe católica y silencio sobre el dolor. Patricia intentó cumplir con esas expectativas, pero por dentro se estaba desmoronando. Y Peter Lawford, que debía ser su sostén, estaba demasiado ocupado bebiendo y manteniendo relaciones con mujeres que no eran su esposa. En 1964, apenas un año después del asesinato de John, Patricia tomó una decisión que escandalizó a su madre y dividió a la familia. Se separó de Peter Lawford. Fue la primera mujer Kennedy en divorciarse, rompiendo una regla no escrita que la Iglesia Católica y Rose Kennedy consideraban sagrada. Para Patricia ya no importaba. Había aguantado años de humillaciones, infidelidades y abandono emocional. Ya no podía más. El divorcio se finalizó en 1966. Peter Lawford perdió todo acceso al círculo Kennedy. La familia lo borró como si nunca hubiera existido. Dejó de recibir invitaciones, llamadas, reconocimiento. Para los Kennedy, Peter había dejado de ser útil, y lo que ya no servía se eliminaba sin remordimiento. Patricia recuperó su apellido de soltera, pero también cargó con el estigma de ser la divorciada, la que no pudo mantener su matrimonio, la que falló en su rol más básico según los estándares de su madre. Mientras tanto, su hermano Robert Kennedy comenzaba su propia campaña presidencial en 1968. Patricia lo apoyó desde la distancia, pero ya no con la misma energía. Estaba cansada, estaba herida. Y lo peor aún no había llegado, porque en junio de ese mismo año, Robert fue asesinado en Los Ángeles, justo después de ganar las primarias de California. Patricia perdió a otro hermano, otra bala, otro funeral, otro agujero que nunca se llenaría. 2 hermanos asesinados en menos de 5 años, un matrimonio destruido,
una reputación manchada dentro de su propia familia. Patricia Kennedy comenzó a hundirse en el alcohol, buscando en las botellas lo que ya no encontraba en las personas. Y mientras el mundo seguía viendo a los Kennedy como una dinastía brillante, Patricia desaparecía lentamente en las sombras de California, olvidada incluso por los suyos. Los años 70 fueron una década de supervivencia para Patricia. Mientras sus hermanas Eunice y Jean seguían activas en causas públicas y proyectos benéficos, ella se retiró casi por completo de la vida pública. Vivía en California, criaba a sus 4 hijos sola y lidiaba con una depresión que nadie en la familia quería reconocer abiertamente. El alcoholismo se había convertido en su compañero constante, una forma de apagar el ruido, de olvidar las tragedias, de no sentir el peso del apellido. La familia Kennedy tenía una relación complicada con el alcohol. Joseph Kennedy Sr. había hecho parte de su fortuna durante la Prohibición, traficando licor de manera más o menos legal. Varios de sus hijos, incluyendo a Patricia, lucharon contra la adicción durante toda su vida. Pero en esa familia, hablar de problemas personales era una debilidad imperdonable. Así que Patricia bebía en silencio, y la familia miraba hacia otro lado. En 1976, Patricia hizo algo sorprendente. Se casó de nuevo. Su segundo esposo fue un hombre llamado Paul Pender Jr., pero el matrimonio no duró. Se divorciaron pocos años después, en 1980. Fue otro fracaso que se sumaba a la lista, otra confirmación de que Patricia no lograba encontrar estabilidad ni felicidad duradera. Su madre Rose nunca perdonó realmente esos 2 divorcios. Para Rose, Patricia había deshonrado el nombre de la familia 2 veces. Durante esos años, Patricia intentó mantenerse involucrada en algunas causas benéficas, trabajando ocasionalmente con organizaciones relacionadas con personas con discapacidades intelectuales, un área importante para la familia debido a su hermana Rosemary. Pero su participación era irregular. A veces desaparecía durante meses sin dar explicaciones. Los que la conocieron en esa época recuerdan a una mujer elegante pero triste, distante, como si estuviera siempre en otro lugar mentalmente. La década terminó sin grandes titulares para Patricia. No hubo escándalos públicos, pero tampoco hubo logros que celebrar. Era una sombra de lo que pudo haber sido. Una mujer que había nacido con todas las ventajas posibles, pero que nunca encontró su camino. Y mientras el apellido Kennedy seguía siendo sinónimo de ambición y poder, Patricia representaba algo que la familia prefería no mencionar: el fracaso silencioso. En 1980, cuando su segundo divorcio ya era un hecho, Patricia volvió a quedarse sola con una certeza incómoda. El apellido Kennedy no curaba nada, solo lo iluminaba. La gente la seguía mirando como si aún viviera en una fiesta eterna de Hollywood, pero ella llevaba años viviendo en otra parte, en un territorio de silencios, rutinas frágiles y recuerdos que se activaban sin aviso. Había sido hermana de un presidente y de un senador asesinado, y aún así no encontraba un lugar estable dentro de su propia historia familiar. Sus 4 hijos crecían, y con ellos cambiaba el tipo de soledad. Ya no era la soledad del matrimonio roto, sino la de una madre que observa cómo el mundo se lleva a los suyos y no puede negociar con nadie para que vuelvan temprano a casa. Patricia intentaba estar presente, a su manera, sin discursos, sin sermones, con pequeñas señales de cuidado que no pedían aplausos. Pero cada gesto competía con la sombra de lo que su familia representaba, una dinastía que exigía éxito incluso cuando el dolor era evidente. En esos años, Patricia casi no aparecía en primera línea, y eso no significaba calma, significaba invisibilidad. Las campañas políticas seguían girando alrededor del nombre Kennedy. Las tragedias anteriores seguían vendiéndose como mitología,
y ella seguía siendo presentada como la hermana elegante que un día se mezcló con el espectáculo y luego se desvaneció. Dentro de la familia, el divorcio seguía pesando como una marca, no por lo que había roto, sino por lo que había revelado, que la lealtad podía terminar, que la imagen podía fallar, que incluso una Kennedy podía decir basta. Patricia comenzó a medir su vida en momentos pequeños, una mañana sin temblor en las manos, una tarde sin llamadas incómodas, una cena sin preguntas que no buscaban respuestas. La batalla contra el alcohol no era una historia con final limpio, era una cuerda tensa día tras día, y ella lo sabía. Había días en los que parecía recuperarse, y otros en los que bastaba una fotografía antigua para empujarla hacia el borde. Y aún así, había una parte de Patricia que seguía creyendo en la posibilidad de una segunda vida. No una vida brillante, sino una vida propia. Porque lo que más la había lastimado nunca fue Hollywood, ni siquiera el escándalo, sino la sensación de haber sido un personaje secundario en la obra de otros. La pregunta que la perseguía desde joven regresaba con otra forma, más fría, más directa. ¿Qué se supone que hace una hermana cuando su familia se convierte en leyenda y ella sigue siendo humana? La respuesta no llegaría en un discurso ni en un titular. Llegaría como llegan las cosas que cambian todo en los Kennedy, con una llamada inesperada y un favor que no se puede rechazar. Nueva York, finales de los 80. Patricia regresó a la ciudad donde, décadas atrás, había intentado ser solo una asistente de producción anónima. Esta vez, la ciudad no la recibió como a una joven ambiciosa, sino como a una mujer con un pasado demasiado visible y un presente demasiado borroso. Vivir allí fue un intento de reinvención, de alejarse de la sombra de California, de los lugares que todavía olían a tabaco, alcohol y fracaso matrimonial. Su apartamento en Manhattan se convirtió en su refugio y su trinchera. Allí, lejos de la presión de Hollywood y del escrutinio directo de Hyannisport, Patricia comenzó a involucrarse en algo que siempre había estado en el ADN de los Kennedy, pero que ella había practicado desde la distancia: la filantropía cultural. No se trataba de política, ni de leyes, sino de arte. Se unió al Consejo del Museo Nacional de Mujeres en las Artes, una decisión que decía mucho de ella. Apoyar a mujeres artistas, a creadoras que, como ella en su juventud, luchaban por encontrar un espacio en un mundo que no las esperaba. Era un gesto silencioso, casi privado, pero significativo. Patricia, la mujer que había querido producir cine y terminó organizando cenas, ahora usaba su nombre y sus recursos para que otras pudieran crear. En esas reuniones del museo encontraba algo parecido a un propósito. No era el poder político de sus hermanos ni el activismo social masivo de su hermana Eunice, pero era suyo. Era un rincón donde ser Patricia Kennedy significaba algo más que ser la hermana de alguien. Sin embargo, la década no terminó en paz. En 1984, otro golpe sacudió a la familia, y esta vez golpeó directamente a su círculo más íntimo. Su sobrino David Kennedy, hijo de Robert, murió de una sobredosis en un hotel de Florida. David había luchado, como ella, con demonios similares. Su muerte fue un recordatorio brutal de que la maldición Kennedy no era solo una frase de tabloide, sino una realidad química y emocional que corría por las venas de la familia. Patricia asistió al funeral. Otra vez el luto. Otra vez las cámaras. Otra vez la obligación de mantenerse firme mientras todo se derrumbaba. Ver a su hermana Ethel enterrar a un hijo fue devastador. Y para Patricia, ver cómo la historia se repetía en la siguiente generación fue una señal de alarma. Sus propios hijos estaban creciendo en ese mismo ecosistema de presión y privilegio. El miedo a que alguno de ellos siguiera el mismo camino oscuro se instaló en ella como un frío permanente.
A pesar de todo, Patricia siguió adelante, porque en esa familia no había otra opción. No se permitía detenerse. Se permitía caer, pero había que levantarse antes de que alguien tomara la foto. Y Patricia, experta en sobrevivir en los márgenes, sabía mejor que nadie cómo levantarse sin hacer ruido. Los años 90 trajeron una calma superficial a la vida de Patricia. Ya no estaba en el centro de ninguna tormenta mediática, ni atrapada en matrimonios destructivos, ni esperando el próximo escándalo familiar. Pero esa calma era engañosa, porque lo que Patricia había aprendido a lo largo de décadas era que en la familia Kennedy el silencio nunca duraba demasiado. Su relación con sus hijos se volvió más cercana en esos años. Christopher, Sidney, Victoria y Robin Lawford ya eran adultos, construyendo sus propias vidas lejos del peso directo del apellido Kennedy. Patricia intentó ser para ellos lo que su propia madre nunca fue para ella: alguien que escuchaba sin juzgar, alguien que permitía los errores sin convertirlos en tragedias morales. No siempre lo lograba, pero lo intentaba. En 1994 murió Jacqueline Kennedy Onassis, la viuda de su hermano John. Para muchos, Jackie había sido el símbolo de Camelot, la mujer que encarnaba la elegancia y el control perfecto, incluso en medio del horror. Pero para Patricia, Jackie siempre había sido una figura más complicada. Había admiración, sí, pero también distancia. Jackie nunca fue del todo cercana a las hermanas Kennedy. Siempre mantuvo una línea invisible que las separaba. Su muerte cerró otro capítulo, y Patricia asistió al funeral como testigo de una época que ya no existía. Lo que más marcó esa década fue algo menos público, pero igual de doloroso. Patricia seguía luchando contra el alcoholismo, y aunque había momentos de sobriedad, las recaídas eran frecuentes. No era algo que se hablara abiertamente en la familia, pero todos lo sabían. Sus hermanas la visitaban, intentaban ayudar a su manera, pero el estigma católico sobre la adicción hacía que las conversaciones fueran incómodas, llenas de eufemismos y silencios prolongados. Patricia pasaba largas temporadas en su apartamento de Nueva York, viendo cómo el mundo seguía girando sin necesitarla. Las nuevas generaciones de Kennedy ocupaban los titulares, algunos por logros políticos, otros por escándalos. Ella permanecía en el fondo, observando. A veces se preguntaba si alguien notaría si desapareciera por completo. No con dramatismo, simplemente dejando de estar. Era un pensamiento recurrente, oscuro, que llegaba en las noches largas cuando el silencio del apartamento se volvía insoportable. Pero Patricia seguía ahí. Porque los Kennedy no desaparecen, ni siquiera cuando lo desean. Siguen adelante, arrastrando el peso del apellido, de las expectativas, de los muertos. Y ella, la hermana que nunca encajó, seguía cargando todo eso con una dignidad silenciosa que nadie reconocía. En 1995, el peso de la historia familiar comenzó a cambiar de forma. La madre de Patricia, Rose Fitzgerald Kennedy, murió a los 104 años. Rose había sido la roca, la jueza suprema, la guardiana de la fe y la imagen. Su muerte marcó el fin definitivo de la era fundacional de la dinastía. Para Patricia, la pérdida de su madre fue compleja. Rose había sido dura con ella, crítica con sus elecciones, implacable con sus fracasos matrimoniales, pero también había sido la única constante en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Sin la mirada vigilante de Rose, Patricia sintió una extraña mezcla de alivio y orfandad. Ya no había nadie a quien decepcionar, pero tampoco nadie a quien demostrarle nada. Quedaban sus hermanos, Ted, el senador eterno, y sus hermanas Eunice y Jean. Eran los últimos supervivientes de la generación original, los que habían visto nacer el mito y los que habían pagado el precio más alto por él. En estos años, Patricia comenzó a luchar contra problemas de salud física. Años de alcohol y tabaquismo empezaban a cobrar factura. En 2003 le diagnosticaron cáncer de lengua. Fue un diagnóstico cruel para alguien que había pasado gran parte de su vida callando lo que realmente sentía.
La enfermedad la obligó a enfrentarse a su propia mortalidad de una manera directa, sin metáforas. El tratamiento fue duro, pero Patricia lo enfrentó con una estoicidad que recordaba a la de su madre. No se quejó públicamente, no pidió lástima. Se sometió a cirugías y terapias y por un tiempo pareció que había vencido. Pero la batalla la dejó debilitada, más frágil, más dependiente de su círculo cercano. Durante su recuperación, sus hijos se convirtieron en su principal apoyo. Fue un cambio de roles que Patricia aceptó con gratitud. Christopher Lawford, su hijo mayor, que también había luchado públicamente contra las adicciones y se había convertido en un activista por la recuperación, entendía mejor que nadie por lo que pasaba su madre. Hubo momentos de honestidad brutal entre ellos, conversaciones que nunca habían tenido antes, donde el apellido Kennedy dejaba de importar y solo quedaban dos personas intentando sobrevivir a sus propios demonios. Patricia Kennedy, la hermana de Hollywood, la mujer de las fiestas y los estrenos, ahora vivía una vida pequeña, centrada en las visitas al médico y las tardes tranquilas en su apartamento. Pero incluso en esa pequeñez había encontrado algo que se le había escapado durante décadas. Una paz imperfecta, rota, pero suya. Y eso, después de todo lo vivido, era más de lo que muchos en su familia habían logrado conseguir. La recuperación del cáncer fue una batalla lenta que consumió gran parte de la energía que le quedaba. Patricia, que alguna vez había cruzado el Atlántico con la facilidad con la que otros cruzan la calle, ahora encontraba que su mundo se había reducido a las 4 paredes de su apartamento en Manhattan y a las visitas controladas al hospital. Su voz, esa herramienta que había usado para dirigir programas y encantar en fiestas, estaba dañada, frágil, un susurro que obligaba a los demás a inclinarse para escucharla. En esos años de silencio forzado, Patricia desarrolló una nueva rutina. Leía vorazmente periódicos, libros, cartas antiguas. Se convirtió en una observadora meticulosa de la actualidad, siguiendo la carrera política de la siguiente generación Kennedy con una mezcla de orgullo y temor. Ya no era la protagonista, ni siquiera la actriz secundaria. Era la espectadora en la primera fila, la que conocía el guión mejor que nadie, porque había visto todas las versiones anteriores de la obra. Sus nietos empezaron a llenar los huecos que habían dejado los amigos ausentes y los familiares fallecidos. Para ellos, Patricia no era la socialité de Hollywood ni la hermana trágica. Era simplemente Grandma Pat, una mujer elegante que siempre tenía dulces y que contaba historias sobre gente famosa como si fueran vecinos del barrio. Esa inocencia de los niños fue un bálsamo. Con ellos no tenía que ser una Kennedy, no tenía que mantener ninguna imagen. Podía ser simplemente una abuela cansada que quería que la abrazaran. Sin embargo, la soledad seguía ahí, acechando en los rincones. Las noches en Nueva York eran largas. A veces, Patricia llamaba a su hermano Ted el último león de la familia, el único hombre que quedaba de aquella mesa ruidosa de su infancia. Hablaban de todo y de nada, evitando cuidadosamente los temas que dolían. Ted, que cargaba con sus propios escándalos y tragedias, era su ancla. Él entendía el peso del apellido de una manera que nadie más podía. Eran 2 supervivientes de un naufragio que había durado décadas. A pesar de su fragilidad, Patricia mantenía una dignidad férrea. Se vestía impecablemente, incluso si no iba a salir de casa. Mantenía su cabello arreglado, su maquillaje discreto. Era una forma de respeto hacia sí misma, una manera de decir que, aunque el cuerpo fallara y el mundo la hubiera olvidado un poco, ella seguía siendo quien era. La disciplina que Rose Kennedy le había inculcado no desapareció con la enfermedad. Simplemente se transformó en una resistencia silenciosa contra el deterioro. Pero el tiempo es un enemigo que no firma treguas. A medida que avanzaba el año 2005, la salud de Patricia comenzó a flaquear nuevamente. No fue un evento dramático,
sino un desvanecimiento gradual, como una luz que pierde intensidad poco a poco. Y ella, que había vivido rodeada de tanto ruido, parecía estar preparándose para el silencio definitivo. El año 2006 llegó con una sensación de despedida inminente. Patricia Kennedy Lawford, debilitada por una neumonía y las secuelas del cáncer, pasaba sus días entre el sueño y la vigilia en su apartamento de Nueva York. La ciudad, siempre ruidosa y viva, parecía amortiguarse fuera de sus ventanas. Adentro, el ambiente era de espera tranquila. Sus hijos se turnaban para estar con ella, conscientes de que el tiempo se agotaba. Era extraño pensar que esa mujer frágil en la cama había sido una vez la joven que soñaba con producir películas, la que se codeaba con Sinatra y Marilyn, la que había vivido en el epicentro del glamour americano. Los recuerdos de esas épocas parecían pertenecer a otra persona, a una vida lejana vista a través de un filtro dorado. Ahora, lo único que importaba era la comodidad del momento presente, una mano amiga, un vaso de agua, una voz conocida. El 17 de septiembre de 2006, Patricia falleció pacíficamente en su hogar. Tenía 82 años. La noticia recorrió los medios, pero no con la estridencia de las tragedias Kennedy anteriores. Fue una nota respetuosa, un recordatorio de una era que se desvanecía. Muere Patricia Kennedy Lawford, hermana del presidente JFK, decían los titulares. Siempre definida por su relación con los hombres de su familia, hasta el final. Pero su funeral fue diferente. Se celebró en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Manhattan. Fue una ceremonia elegante, sobria, llena de rostros conocidos, pero marcada por una tristeza genuina. Su hermano Ted Kennedy pronunció un elogio fúnebre conmovedor. Habló de su amor por el arte, de su espíritu independiente, de cómo había llevado la cultura y el estilo a la familia. Por primera vez, se hablaba de ella no como un accesorio, sino como una mujer completa, con sus luces y sus sombras. Fue enterrada en el cementerio de Southampton, en Nueva York, lejos del panteón familiar en Brookline o Arlington. Incluso en la muerte, Patricia mantuvo cierta distancia, cierta independencia. No descansaba junto a sus hermanos presidentes y senadores, sino en el lugar que ella había elegido, cerca del mar, en la costa que había aprendido a amar más tarde en su vida. Con su muerte, quedaban solo 3 de los 9 hermanos originales, Ted, Eunice y Jean. El círculo se cerraba cada vez más. La historia de Patricia Kennedy, la hermana que nunca encajó del todo, llegaba a su fin. Pero su legado, sutil y a menudo invisible, permanecía en sus hijos y en la forma en que la familia había aprendido, a través de ella, que no todos los Kennedy tenían que ser héroes de mármol. Algunos podían ser, simplemente, humanos. Tras el funeral, el silencio que dejó Patricia reveló algo que la familia Kennedy rara vez admitía: cuánto dependían de aquellos que no buscaban el foco. Patricia no había legislado, no había dado discursos ante multitudes, pero había sido el puente entre 2 mundos irreconciliables: la rigidez política de Washington y la libertad caótica de Hollywood. Sin ella, esa conexión se rompió definitivamente. El glamour que había rodeado a la familia en los años 60, esa mezcla de estrellas de cine y presidentes, había sido obra suya tanto como de cualquiera, aunque nunca recibiera el crédito. Sus hijos, Christopher, Sidney, Victoria y Robin, se encargaron de vaciar el apartamento de Manhattan. Fue una tarea arqueológica. Entre papeles y recuerdos encontraron cartas de Frank Sinatra, fotografías inéditas de los veranos en Hyannisport y guiones de proyectos que nunca llegaron a realizarse. Eran los fragmentos de una vida que pudo haber sido diferente si hubiera nacido en otra familia o en otra época.
Christopher Lawford, en particular, sintió la pérdida con una intensidad especial. Él había sido testigo de primera línea del dolor de su madre, de sus luchas con el alcohol, de su soledad. En sus memorias, escritas años antes y después, retrató a Patricia no como la hermana glamurosa, sino como una mujer atrapada en una jaula de oro, víctima de un machismo sistémico que la relegó a un papel secundario a pesar de su talento. Para él, su madre fue una pionera fallida, una mujer moderna atrapada en una familia tradicional. El legado de Patricia comenzó a ser reevaluado discretamente. Biógrafos e historiadores empezaron a mirar más allá de la etiqueta de la hermana socialité. Se dieron cuenta de que su trabajo en la televisión en los años 40 había sido revolucionario para una mujer, que su papel en las campañas de sus hermanos había sido crucial para humanizarlos, para darles un aura de modernidad que los políticos tradicionales no tenían. Patricia había sido la directora de arte de la marca Kennedy, la que entendía el poder de la imagen antes que nadie. Pero esa reevaluación llegaba tarde para ella. Patricia ya no estaba para escucharla. Había muerto, creyendo, quizás, que su vida había sido una serie de intentos inconclusos. Sin embargo, en la perspectiva del tiempo, su historia emergía como una de las más auténticas de la familia. No la historia del héroe trágico, sino la de la resistencia cotidiana. La historia de alguien que sobrevivió a la presión de ser un símbolo y logró morir siendo, finalmente, ella misma. Y mientras el mundo seguía obsesionado con los secretos de JFK o el carisma de Bobby, la figura de Patricia permanecía allí, en los márgenes de las fotos, recordándonos que a veces lo más difícil no es conquistar el mundo, sino encontrar un lugar propio en él cuando todos esperan que seas otra persona. Con la partida de Patricia, los Kennedy restantes se enfrentaron a la realidad de su propia extinción. Ted Kennedy, el patriarca superviviente, sintió el golpe profundamente. Patricia había sido su compañera de juegos en la infancia, su confidente en la adultez, la hermana que siempre le perdonaba todo. Su muerte fue un recordatorio de que él era el último hombre de una generación que había definido el siglo XX americano. La soledad de Ted se hizo más palpable. Ya no quedaba nadie con quien compartir los recuerdos de antes de la fama, de antes de las balas. En los años siguientes a su muerte, la figura de Patricia comenzó a aparecer en documentales y libros con una luz nueva. Ya no era solo la anfitriona de las fiestas del Rat Pack. Se empezó a hablar de su inteligencia, de su agudeza para los negocios que su padre había vislumbrado, pero nunca fomentado. Se reveló que Patricia había gestionado sus propias inversiones con astucia, asegurando el futuro financiero de sus hijos independientemente de la fortuna Kennedy. Había sido una mujer de negocios en secreto, operando bajo el disfraz de una dama de sociedad. También salieron a la luz detalles sobre su labor filantrópica. No era solo una donante pasiva. Patricia había visitado hospitales, refugios y centros de rehabilitación sin cámaras, sin prensa. Lo hacía porque conocía el dolor desde adentro. Su empatía no era una pose política, era el resultado de sus propias cicatrices. Ayudaba a alcohólicos en recuperación, a mujeres divorciadas que habían perdido el rumbo, a personas que, como ella, se sentían rotas. Esa caridad silenciosa era quizás su herencia más pura. Su hija, Sydney Lawford McKelvey, continuó parte de ese trabajo, manteniendo vivo el espíritu de su madre en el ámbito cultural y social. Los nietos de Patricia crecieron escuchando historias no de la tía famosa o el tío presidente, sino de la abuela que les enseñó a valorar la privacidad y la autenticidad. Patricia había logrado romper el ciclo de la ambición desmedida con ellos. No les exigió ser presidentes ni estrellas, les pidió que fueran felices, algo que a ella le había costado tanto conseguir. La historia de Patricia nos enseña que el éxito no siempre se mide en votos o en portadas de revistas.
A veces, el mayor logro es mantener la integridad en un entorno diseñado para corromperla. Patricia Kennedy Lawford no fue la hermana que cambió las leyes del país, pero fue la que intentó cambiar las reglas de su propia vida, pagando un precio alto por cada intento de libertad. Y en ese esfuerzo, en esa lucha constante y a menudo solitaria, reside su verdadera grandeza. A medida que nos acercamos al final de esta historia, es inevitable preguntarse qué hubiera pasado si Patricia Kennedy hubiera nacido en otra época. Si hubiera tenido 20 años en los 90 en lugar de los 40. Quizás habría sido una ejecutiva de estudio poderosa, una productora ganadora del Oscar, una mujer que no tendría que esconder su ambición detrás de un marido o un hermano. Pero la historia no se hace con quizás. Patricia vivió cuando vivió, y sus limitaciones fueron el espejo de su tiempo. Sin embargo, su influencia se extendió de formas sutiles. Fue Patricia quien introdujo a la familia Kennedy en el concepto de la celebridad moderna. Antes de ella, los políticos eran figuras distantes, serias. Después de su boda con Peter Lawford y su inmersión en Hollywood, la política y el espectáculo se fusionaron para siempre en Estados Unidos. Ella fue el catalizador de esa transformación, la que enseñó a sus hermanos que una sonrisa en una revista de cine valía tanto como un discurso en el Senado. Pero esa fusión también trajo la tragedia. La cercanía con el mundo del espectáculo expuso a la familia a riesgos que no supieron manejar. Las conexiones con la mafia, los escándalos sexuales, la exposición mediática brutal. Patricia abrió la puerta, y por esa puerta entraron tanto el brillo como la oscuridad. Ella cargó con la culpa de eso, aunque nunca fuera explícitamente acusada. Sentía que había traído al zorro al gallinero. En sus últimos años, Patricia reflexionaba sobre esto con una lucidez dolorosa. No se arrepentía de haber amado el cine, ni de haber buscado su propio camino. Se arrepentía de no haber tenido la fuerza para imponer sus propios términos. Se dio cuenta de que su rebeldía había sido a medias, siempre contenida por el miedo a perder el amor de su familia. Ese es el dilema eterno de la oveja negra. Quiere ser libre, pero también quiere ser parte del rebaño. Hoy, cuando miramos las fotos de la familia Kennedy, la vemos a ella, siempre elegante, siempre un paso atrás, con una sonrisa que no llega del todo a los ojos. Ya no es invisible. Ahora sabemos qué mirar. Vemos la tensión en sus hombros, la mirada que busca algo fuera del encuadre. Vemos a Patricia, la mujer que sostuvo el peso de los sueños ajenos hasta que sus propios sueños se desgastaron. Y al verla, finalmente, le damos el reconocimiento que en vida siempre se le escapó. El legado de Patricia no solo quedó en la memoria de quienes la conocieron, sino también en los objetos y lugares que habitó. Su apartamento en Nueva York y su casa en Santa Mónica se convirtieron, tras su muerte, en cápsulas del tiempo que narraban una historia diferente a la oficial. No había trofeos políticos en las repisas principales, sino guiones encuadernados, carteles de teatro y fotografías de rodajes. Eran los testigos mudos de esa carrera frustrada que ella intentó mantener viva a pesar de todo. Uno de los aspectos menos explorados de su vida fue su correspondencia. Patricia escribía cartas. A diferencia de las llamadas telefónicas rápidas que preferían sus hermanos, ella se tomaba el tiempo de plasmar sus pensamientos en papel. En esas cartas, dirigidas a amigos lejanos y a veces a sus propios hijos, aparecía una voz que rara vez se escuchaba en público. Irónica, observadora, a veces mordaz. Criticaba la hipocresía de Washington y la frivolidad de Hollywood con la misma agudeza. Esos textos revelan que Patricia no era una ingenua atrapada entre dos mundos, sino una analista consciente de lo absurdo de su situación. Hubo un momento particular, poco conocido, en los años 70. Patricia intentó escribir sus propias memorias. Llenó cuadernos con borradores, intentando darle sentido a su vida, pero nunca los publicó.
Quizás el miedo a la reacción de su madre Rose, que aún vivía y controlaba la imagen familiar con puño de hierro, la detuvo. O quizás fue su propia inseguridad, la voz interna que le decía que su historia no era lo suficientemente importante comparada con la de sus hermanos mártires. Esos cuadernos quedaron guardados, fragmentos de una verdad que ella decidió proteger con el silencio. La relación con sus hermanas, Eunice y Jean, también merece una mirada más profunda en esta etapa final de análisis. A menudo se las agrupaba como las chicas Kennedy, pero eran profundamente diferentes. Eunice era la fuerza de la naturaleza, la que creó las Olimpiadas Especiales. Jean era la diplomática, la que terminó siendo embajadora. Patricia era la artista, la sensible. Y en esa dinámica, a veces se sentía incomprendida por sus propias hermanas, quienes tenían una piel más dura y una vocación de servicio público más tradicional. Sin embargo, en la vejez, esas diferencias se suavizaron. Se dieron cuenta de que, al final, solo se tenían las unas a las otras para recordar una infancia que el resto del mundo había convertido en mito. Patricia Kennedy Lawford fue, en muchos sentidos, la guardiana de la vulnerabilidad en una familia que despreciaba la debilidad. Su vida fue un recordatorio constante de que el poder tiene un costo humano. Mientras sus hermanos pagaron con su vida, ella pagó con su identidad, con su paz mental, con su felicidad cotidiana. Y esa factura, aunque menos visible que un asesinato, es igual de devastadora cuando se paga a plazos durante 82 años. Si ampliamos el foco y miramos la cultura popular de la segunda mitad del siglo XX, encontramos las huellas de Patricia en lugares inesperados. La fascinación americana por la realeza, esa mezcla de admiración y envidia hacia las dinastías, se alimentó en gran parte de la imagen que ella ayudó a proyectar. Patricia fue la princesa americana original que se casa con el plebeyo famoso, aunque Lawford no era exactamente un plebeyo, era un actor que para los estándares de la vieja élite de Boston era casi lo mismo. Esa narrativa de cuento de hadas fallido se ha repetido 1000 veces desde entonces en la cultura de las celebridades, pero ella fue la primera en vivirla en tiempo real ante las cámaras. Es interesante notar cómo la prensa la trató a lo largo de las décadas. En los años 40 y 50 era la debutante, la hija del embajador. En los 60, la socialité, la esposa de Lawford. En los 70 y 80, pasó a ser la hermana de. Rara vez se leía Patricia Kennedy productora o Patricia Kennedy filántropa. Los titulares le robaron la agencia sobre su propia vida. Y ella, educada para no contradecir a la prensa, a menos que fuera estrictamente necesario por razones políticas, dejó que esas etiquetas se adhirieran a su piel. Pero hubo actos de rebelión, pequeños, pero significativos. Su insistencia en mantener amistades que la familia desaprobaba, su negativa a mudarse de regreso a la costa este permanentemente, prefiriendo la brisa del Pacífico o el anonimato de Nueva York. Su decisión de divorciarse en una época en que el estigma era una marca de fuego social. Cada uno de esos actos fue un grito ahogado, una forma de decir «yo existo». También hay que reconocer su papel como madre. Criar a 4 hijos sola, con un ex marido adicto y ausente, y bajo la sombra de la maldición Kennedy, fue su mayor empresa. Christopher, Sidney, Victoria y Robin no salieron ilesos. Nadie sale ileso de esa familia, pero lograron construir vidas propias. Christopher, en particular, al escribir sobre su propia recuperación y la de su familia, le dio voz al dolor de su madre. Fue él quien finalmente dijo en voz alta lo que Patricia calló, que ser una Kennedy no era un privilegio divino, sino una prueba de resistencia. Al final, la historia de Patricia no es una tragedia griega como la de Jack o Bobby. Es una novela realista, más cercana a Chekhov. Es una historia de desilusiones silenciosas, de tardes interminables esperando que pase algo,
de la erosión lenta de los sueños. Y quizás por eso es la historia con la que es más fácil identificarse. Porque la mayoría de nosotros no seremos presidentes ni moriremos convertidos en íconos mundiales, pero todos conocemos la sensación de no encajar, de intentar complacer a quienes amamos a costa de nosotros mismos y de buscar un lugar donde sentirnos, por fin, en casa. El tiempo tiene una forma curiosa de reordenar la verdad. Lo que en su momento pareció debilidad, hoy se lee como sensibilidad. Lo que pareció fracaso, hoy se ve como humanidad. Patricia Kennedy, vista desde el siglo XXI, emerge como una figura mucho más compleja y moderna de lo que se le reconoció en vida. Su lucha contra las adicciones, que entonces se escondía como un vicio vergonzoso, hoy se entiende como una enfermedad mental exacerbada por un entorno de presión insostenible. Su divorcio, que entonces fue un escándalo, hoy se ve como un acto de supervivencia y dignidad. Ella fue precursora en batallas que hoy son comunes: la búsqueda de equilibrio entre la vida pública y privada, la lucha de la mujer por tener una identidad profesional separada de su familia, la gestión del dolor emocional sin las herramientas adecuadas. Patricia navegó todo esto sin mapas, en una época donde no había lenguaje para describir lo que sentía. No había grupos de apoyo, ni terapia aceptada socialmente para alguien de su estatus, ni comprensión pública sobre la salud mental. Estaba sola en medio de la multitud. Su muerte en 2006 cerró una puerta, pero abrió una ventana para los historiadores. Al no tener que proteger ya su privacidad, los archivos se abrieron, y lo que encontramos no fue a la mujer frívola de las revistas, sino a una mujer culta que leía a los clásicos, que apoyaba a escritores y dramaturgos, que entendía el arte como una vía de escape necesaria. Su mecenazgo fue discreto pero constante. Ayudó a financiar obras que quizás nunca habrían visto la luz sin su cheque silencioso. Imaginemos por un momento sus últimos días. La calma después de la tormenta de un siglo. Mirando por la ventana de su apartamento hacia Central Park, viendo cambiar las estaciones una última vez. ¿Pensaría en Jack y su sonrisa eterna? ¿En Bobby y su intensidad? ¿O pensaría en aquel viaje a Londres de niña, antes de que todo se complicara, cuando solo era Pat, la chica a la que le gustaban las matemáticas y el cine? Es probable que al final los recuerdos políticos se desvanecieran y quedaran solo los recuerdos sensoriales: el olor del mar en Hyannisport, el sonido de los aplausos en un teatro, la risa de sus hijos. Patricia Kennedy Lawford nos dejó una lección final sin pretenderlo: que la historia no solo la escriben los vencedores ni los mártires, también la escriben los que resisten en la segunda fila, los que aguantan la estructura para que otros brillen, y que esa resistencia, aunque no lleve medallas, merece ser contada. Porque sin Patricia, sin su conexión con Hollywood, sin su elegancia, sin su sufrimiento silencioso, la leyenda de los Kennedy no sería la misma. Ella fue el hilo invisible que tejió gran parte del tapiz, y es hora de que veamos el hilo, no solo el dibujo. Nos acercamos al final de este recorrido por la vida de Patricia Kennedy. Hemos visto a la niña, a la productora frustrada, a la esposa de Hollywood, a la madre soltera, a la superviviente. Pero hay una última faceta que debemos iluminar: Patricia como espejo de nosotros mismos. ¿Por qué nos fascina tanto su historia si aparentemente fue la menos exitosa de los Kennedy? Porque en ella vemos reflejada la lucha universal por la pertenencia. Todos hemos sentido alguna vez que nuestra familia, nuestro entorno o nuestro trabajo nos exige ser alguien que no somos. Todos hemos tenido sueños que tuvimos que guardar en un cajón porque la vida nos llevó por otro lado. Patricia es el símbolo de esos caminos no tomados.
Ella representa la vida que ocurre mientras hacemos otros planes, o mejor dicho, mientras otros hacen planes para nosotros. Su historia también nos habla del peso de las expectativas. Nacer Kennedy era ganar la lotería genética y social, pero también era recibir una condena, la condena de la excelencia obligatoria. Patricia nos muestra que no todo el mundo está diseñado para la grandeza pública y que eso está bien. ¿Qué hay valor en una vida privada? En las pequeñas victorias, en simplemente sobrevivir a un día difícil. En un mundo obsesionado con el éxito viral y la fama instantánea, la figura de Patricia nos recuerda que la dignidad no necesita millones de likes ni votos. Y también está el tema del perdón. Patricia tuvo que perdonar mucho. Perdonar a un padre que la valoraba pero la limitaba. Perdonar a una madre que la juzgaba. Perdonar a un marido que la utilizó. Y lo más difícil, perdonarse a sí misma por no ser lo que se esperaba de ella. Ese proceso de perdón interno fue su trabajo más arduo durante las últimas décadas de su vida. No sabemos si lo completó del todo, pero sabemos que murió en paz, lo cual sugiere que al menos firmó una tregua con sus propios fantasmas. Así que, cuando pienses en los Kennedy, no te quedes solo con la imagen de JFK saludando desde el coche, o de Jackie con su traje rosa. Busca en el fondo de la foto a la mujer de la sonrisa tímida. Esa es Patricia, y su historia, llena de grietas y remiendos, es quizás la más humana de todas, porque nos enseña que se puede vivir rodeado de fuego sin quemarse del todo, y que a veces el acto más valiente no es cambiar el mundo, sino simplemente seguir adelante cuando el mundo se ha derrumbado a tu alrededor una y otra vez. Hemos llegado al final. Patricia Kennedy Lawford descansa ahora bajo la tierra de Southampton, lejos del ruido de la historia, pero su voz, que fue un susurro en vida, resuena ahora con más claridad. Hemos recorrido sus 82 años, desde los salones de Boston hasta los estudios de Hollywood, desde las alegrías de la juventud hasta las sombras de la adicción y la soledad. badalatimess.com/la-me-ted-patricia-diez-story.html. ¿Qué nos llevamos de esta historia? Nos llevamos la imagen de una mujer que intentó ser puente entre dos mundos y terminó viviendo en la isla de en medio. Una mujer que amó el cine, porque allí, en la pantalla, las historias siempre tenían sentido y final, algo que la vida real rara vez ofrece. Nos llevamos la certeza de que el dinero y el apellido no blindan contra el dolor, y que la soledad se siente igual en una mansión que en un apartamento pequeño. Patricia fue la hermana que nunca encajó, sí, pero tal vez el problema no era ella. Tal vez el problema era el molde. Un molde rígido, exigente, implacable, diseñado para crear monumentos, no personas. Patricia no pudo ser un monumento, y gracias a Dios por ello, porque al romperse, al mostrar sus fallos, nos permitió ver la verdad que había detrás del mito. Nos permitió ver que los Kennedy sangraban, lloraban y se perdían como cualquier otro ser humano. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje a través de la vida de Patricia. Ha sido un intento de rescatarla del olvido, de darle el protagonismo que ella nunca pidió, pero que merecía. Espero que la próxima vez que escuchen el apellido Kennedy, recuerden a Pat, recuerden su valentía silenciosa y recuerden que, a veces, los que están en la sombra son los que sostienen la luz para los demás. Si esta historia te ha resonado, si has visto algo de ti mismo en la lucha de Patricia por encontrar su lugar, déjame un comentario. Me gustaría saber qué parte de su vida te ha impactado más.
¿Fue su sueño frustrado de cine? ¿Su resistencia ante la tragedia? ¿O su capacidad para seguir adelante a pesar de todo? Patricia Kennedy Lawford, 1924-2006. La hermana que nunca encajó y que precisamente por eso es la que mejor nos explica a todos. Hasta la próxima historia.